Capítulo 7. Son solo quemaduras leves. Dejarán una marca en la piel, y puede que duelan un poco de tiempo, pero no afectarán tu vida. Le dijo un doctor al ciego mudo Fred y a su acompañante Karen. Luego de ser maltratado y haber caído sobre las brazas de su bracero móvil, Fred regresó a su casa a dejar el bracero y luego fue acompañado por Karen a una clínica local. Donde le dijeron a Fred que su estado no era tan malo, le dieron una pomada y algunos analgésicos para el dolor. La chica llamada Karen había conocido a Fred en el hospital. Hacían ya varios años. Su padre era tratado en el mismo hospital donde conoció a Fred. Un hombre mudo y ciego. Él estaba vendado de la mayoría de su cara y pecho. Fred estaba ahí cada vez que Karen fuese al hospital con su padre. No era muy curiosa acerca de Fred. Sin embargo, cambió cuando Fred se mudó al barrio pobre de donde ella misma era. Estaba en la casa más sencilla que pudieses imaginar, un simple cuarto. El que fuese sencillo no quería decir que estuviese en mal estado, era solo que un cuarto pequeño no era acogedor para la gente del país de Gales. Días más tarde, Karen vio a Fred caminando por las calles mientras usaba un bastón. Varias veces chocó contra postes y señalamientos viales. Varias veces agachaba la cabeza y escribía disculpas en una libreta sencilla que llevaba con él. Para distinguir si era una persona o un obstáculo, Fred golpeteaba delicadamente con su bastón en la base del obstáculo. Lo hacía después de no recibir una respuesta. Pasaron varias veces de encuentros casuales sin hablarle cuando lo miraba por las calles. Luego de un tiempo, Fred no volvió a chocar nunca más con los señalamientos o algún obstáculo fijo. ¿El por qué no lo ayudaba si era ciego? Simple, Fred se esforzaba en seguir, ni una sola vez pidió ayuda cuando alguna amable persona se la ofreció. Más días después. Karen abrió grande su boca cuando vio al vagabundo Fred arrastrar un bracero de carbón por el suelo y poner un puestecillo de brochetas de cordero. Lo había hecho a la orilla del río, donde no molestaría a nadie. Karen atendía una pequeña tienda de dulces cerca. Por lo que podía ver al ciego mudo muy seguido en el río. No creía que de alguna forma Fred hubiese puesto un negocio ambulante. Pero lo hizo. Cargaba consigo lo que parecía un bracero hecho a mano, y leña, además de todos los ingredientes. Era realmente trabajador. Por curiosidad. Karen compró una de las brochetas. Era deliciosa. El olor fue suficiente para atraer a la gente. Fred había usado un pequeño pizarrón para escribir lo necesario para comunicarse. Su nombre, el precio, el tipo de brochetas y el agradecimiento por su preferencia. Era muy simple. Su pequeño negocio comenzó a ser visitado por los lugareños. Les daba curiosidad cómo es que un hombre ciego podía tener tal habilidad de cocina. Cuando le preguntaron, escribió en su libreta que era porque en el hospital tenían libros en braille sobre la preparación de comidas. Él solo seguía las instrucciones con lo que tenía a la mano. Aunque el negocio de Fred era bueno, él nunca llevaba demasiada comida, ni hacía gran negocio. Todo era claro, porque solo era un hombre ciego. No podía excederse. No podía manejar un puesto más grande. Aún así, las ganancias le alcanzaron para sobrevivir. Karen iría regularmente a comprar alguna brocheta. Oh, pero si es la señorita Karen, me da gusto que vengas a comprar mis brochetas de nuevo. Saludó Fred escribiendo a rápida velocidad en su libreta y mostrando su escritura. Karen infló sus mejillas. El oído de Fred era realmente excepcional. Podía escuchar sus pisadas desde muy lejos. Incluso ahora había memorizado el sonido de sus pisadas y nunca había podido darle una sorpresa. El mundo de Karen se vino abajo. Las consultas de su padre revelaron un problema. Necesitaba una cara operación. El padre de Karen era un hombre amable y virtuoso. Había sido él quien le había recomendado a Fred el hacer su negocio de brochetas un negocio móvil. Al menos para no tener que arrastrar el bracero y la comida todos los días. Incluso ayudó a Fred con la mano de obra, lo ayudó a soldar unas ruedillas a la base del bracero. La operación del padre de Karen no se podía posponer mucho, y el banco no quería prestar dinero a una familia de recursos tan bajos. Por supuesto que la noticia se esparció por la calle donde Fred vendía sus brochetas. Fred fue a casa de Karen. Él extendió su mano y ofreció un fajo de billetes desgastados, un fajo de billetes y una cruz de plata con una cadena de plata que estaba rota. Karen se negó a aceptar el dinero de Fred, incluso siendo una chica de bajos recursos nunca tomaría cosas de los demás. Te lo prestaré. Por ahora no necesito el dinero, no tengo en qué gastarlo y mis gastos están cubiertos. Además, siempre has estado visitándome cuando tienes tiempo. ¿Eso hacen los amigos o no? A regañadientes Karen aceptó el dinero y la cruz de plata de Fred.
La cruz de plata fue vendida. Era realmente cara, era de la mejor plata, detrás de la cruz incluso venía el emblema del Vaticano. Karen tomó el fajo de billetes y la cruz, sin tocar a Fred claro. Ella sabía bien que tenía miedo de las mujeres, miedo del contacto directo. La operación de su padre era costosa para una familia de bajos recursos, se debía de hacer de inmediato, y el dinero guardado por la familia de Karen no había sido suficiente. Incluso con los ahorros de Fred. Por aquella razón, Karen tuvo que vender la cruz de plata. Lo hizo en una tienda de reliquias y antigüedades. Sorpresivamente, aquella cruz fue pagada varias veces más de lo que se esperaba de su precio. La razón Karen no la sabía. Pero un vendedor de una tienda de antigüedades con el suficiente conocimiento como para reconocer el estandarte del Vaticano sí. Era una cruz que portaban los mejores exorcistas y clérigos del Vaticano. Estaba embutida con poder sagrado para pelear contra los demonios y realizar exorcismos. Era un artículo que no se podía dejar pasar por alto. La cruz fue comprada a un buen precio. Por lo que la familia de Karen, que constaba de su madre, padre y ella misma, pudo costear la operación. Fue en aquel momento que Karen decidió convertirse en la mejor amiga de Fred y ayudarlo siempre que le fuese posible. Siempre que se viese en problemas ella lo ayudaría. Karen pasaba un poco de tiempo en la humilde habitación de Fred cada que podía. La respuesta es x igual 12, ¿eh? Karen, en una de sus tantas visitas, hablaba sobre sus problemas matemáticos mientras los leía. Se daba golpecillos en la cabeza mientras mordisqueaba su bolígrafo y trataba de alcanzar la iluminación. En aquel momento, Fred escribió la respuesta al problema en su libreta. Karen ensanchó sus cejas, luego, como toda buena estudiante universitaria, usó su celular para llegar a la respuesta correcta y verificar el resultado de Fred. La respuesta era la misma. Karen miró a Fred, quien como de costumbre limpiaba la carne de sus brochetas para la venta del día siguiente. Luego recitó otro problema. La raíz es imaginaria, el coseno es tal, la hipotenusa es tal, la derivada es tal. Correcto, todo era correcto. Todas las respuestas eran correctas. Karen pidió una explicación de por qué sabía todas esas cosas. Y era simple. Karen tenía el mal hábito de hablar cuando estudiaba. Y Karen se la pasaba en el cuarto de Fred estudiando la mayoría del tiempo. Siendo ciego y mudo, Fred no podía quejarse de la compañía de Karen. Se la pasaba oyendo las definiciones de las fórmulas matemáticas que recitaba Karen mientras estudiaba. Dado que no tenía nada más que hacer, Fred memorizó todo. Karen quedó con la boca abierta mientras escuchó la explicación. Solo le bastó un par de semanas en la universidad antes de darle la terrible noticia a Fred. ¿Escuela? ¿Me dices que me has matriculado en la escuela? ¿En la universidad? Pero yo soy ciego y mudo, solo me puedo comunicar con esta libreta, sin ella soy inútil, ¿cómo podría ir a la escuela? ¿Recuerdas las hojas en braille que te di a resolver el otro día? Fred asintió. Pues era el examen de ingreso, la universidad tiene aulas para personas discapacitadas, y ha sacado la mejor calificación de ingreso en mucho tiempo. Lleve tu examen y tus datos de registros otorgados por el hospital y las oficinas del registro ciudadano y voilà. Se hizo lo posible y lo imposible, pero ahora eres un estudiante universitario. Karen le había dado un examen a Fred, un examen de todo el conocimiento general. Karen había usado la videoconferencia de su celular para tener a un profesor vigilando el examen en todo momento. Fred respondió 500 preguntas en 7 horas. Divididas en fracciones de tiempo en algunos días. Era todo el conocimiento de primaria, secundaria y preparatoria. Exceptuando la historia profunda de Gales. El conocimiento de Fred parecía ser suficiente para ingresar a la universidad. Y ahora, Fred sería un estudiante becado. Ya no tendría que trabajar a tiempo completo, era quien había sacado la mejor nota de entrada al instituto después de todo. Era el infierno para Fred. Podía escuchar demasiadas voces en todos lados, algunas veces se topaba con otros estudiantes y tenía que pedir disculpas. Varias veces pudo escuchar a los otros estudiantes cuchichear sobre su horrible apariencia de vagabundo. Para la universidad, Fred usaba el uniforme, pero seguía usando un gorro, cubrebocas y lentes. No le ayudaba mucho el hecho de contraerse en ataques de pánico cada vez que una chica lo tocaba aunque fuese por error. Aún así, Fred trataba de no desperdiciar la amabilidad de Karen. Ella iba por él en las mañanas, por las tardes regresaba con él después de clases. E incluso le conseguía muchos libros en braille para sus estudios. Muchos de sus estudios eran con audiolibros, Fred tuvo la fortuna de recibir una reproductora de CDs, con los libros grabados en audio.
Y aunque tuviese una beca, Fred continuó trabajando los fines de semana. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Eutychus Gremory, ha firmado tratados de paz con X país, ha ayudado a combatir el hambre, ha firmado tratados de exportación de bienes, ha brindado el apoyo a los necesitados. Fred escuchaba la radio por primera vez. Como no sabía nada del mundo, Karen le ofreció la vieja radio de su casa. Ya que él era ciego, no tenía una televisión, o un reproductor de DVD, tampoco algún cachivache de entretenimiento, por lo que le obsequió su vieja radio. El tema de moda era el nuevo presidente de Estados Unidos, según muchos el mejor de todos los tiempos. Había algunos que decían que era algo parecido a un santo. El nombre Gremory hizo eco en la mente de Fred. Un mal presentimiento recorrió su espalda, luego sacudió su cabeza y cambió la estación de radio. La estación que había empezado a escuchar Fred, era una que transmitía historias de horror, historias viejas de un programa de radio extranjero, en una sección llamada La Mano Peluda, se basaban en historias de terror contadas por los habitantes de cierto país. Fred era demasiado miedoso. Le tenía miedo a los relatos. Pero como era ciego, le gustaba mantener su mente ocupada con historias detalladas. «Ay Fred, ¿otra vez te has desvelado escuchando historias de terror por la radio?» Karen tenía sus manos en la cadera mientras regañaba al pobre Fred. Una hoja de papel salió por la sábana de Fred. «Ten cuidado, hay algo debajo de la cama, es un monstruo que se llama el Coco». Karen se llevó la mano a la frente. «Ay Fred», Karen suspiró, «es monstruo ni siquiera es de este país. Aquí por mucho saldrían duendes. Además, creo que deberías de preocuparte más por la reciente revelación de los ángeles o demonios». Pero, ¿los ángeles y demonios no te llevan debajo de la cama o sí? Karen suspiró nuevamente. «Vamos, hoy dan los resultados de los exámenes de fin de año», le dijo Karen al ciego mudo Fred. Fred se armó de valor para salir de la cama, pero fue regañado por Karen cuando intentó llevarse consigo la sábana. En la universidad, Fred fue felicitado por algunos maestros, había llevado sus calificaciones al punto en que la universidad recibiría inversiones monetarias por el gobierno debido a las altas notas de Fred. Él incluso fue posteado en el periódico escolar. «Hey ciego, fíjate por dónde vas». La bandeja de comida de Fred le fue botada en la cara. Algún tipo musculoso que jugaba algún deporte provocó que la bandeja de comida de Fred le cayera encima. Fred se puso de rodillas rápidamente. «Disculpa, realmente no iba con cuidado, es definitivamente mi culpa, perdóname por favor». Fred escribió a la velocidad del rayo para exponer su hoja mientras bajaba la cabeza. El musculoso sonrió. Destapó un cartoncillo de leche y dejó caer el líquido sobre la cabeza de Fred. «Tu disculpa no se oye sincera, oh, es cierto, también eres mudo». Algunos estudiantes rieron desdeñosamente. Todos sabían que Fred era inofensivo. Pero el hecho de que un pobre diablo, ciego, mudo y pobre los superase en las calificaciones, les provocaba el mínimo de maldad para dejar que un bravucón molestara un poco a Fred. «Basta ya, cerebro de músculo. ¿Por qué no vas a molestar a otro lado?» Una voz suave y firme, con un poco de autoridad y desprecio se escuchó por el comedor universitario. Los estudiantes voltearon a ver de quién provenía la voz. El sujeto musculoso chasqueó su lengua desdeñosamente. Una chica estaba parada al otro lado del comedor. Tenía un porte elegante, su piel era blanca como la nieve, ojos verdes claros, cabello rubio peinado en espirales, era alta y de aura noble. La Madonna de la escuela. Sopiel Steinberg. Tisch, no sabía que las tablas de planchar tenían intereses en los ciegos. Los lindos ojos de Sopiel tuvieron un tic. «Ara, no sabía que los gorilas sabían hablar, deberíamos de llamar a control animal para que vengan por ti». «Fump, estúpida, no sabía que aparte de no tener tetas tampoco tenías cerebro, vi tus resultados en las listas, eres más idiota que un gorila como yo». «Joe, ¿y de qué te sirve aquel cerebro si de todas formas eres un idiota? Además, un par de puntos no hace la diferencia, simio idiota». Le reprochó Sopiel al musculoso. El musculoso chasqueó la lengua. «Esto no acabará así, plana de mierda». El musculoso pateó la comida en la cara de Fred y se fue. Sopiel sonrió con las comisuras de sus labios. Detrás de ella había un par de chicas lindas que la acompañaban. «Kiara, la señorita Sopiel es tan genial», defendió al ciego mudo de una paliza segura. «Kiara, la señorita Sopiel es tan amable». Gritos de las chicas se escucharon por aquí y por allí. Todos gritos de admiración, gritos que solo hacían sonreír más a Sopiel. Sopiel caminó hasta Fred y tomó la mano de Fred para ayudarlo a levantarse. Fred sintió la mano femenina apoderarse de su mano.
por lo que instintivamente dejó escapar un ruido sordo y cayó al suelo para volverse una bola humana temblorosa. Sofiel levantó una ceja sin siquiera inmutarse. Había escuchado entre rumores que Fred el ciego tenía miedo a las mujeres, que tenía ataques de pánico. Sofiel sonrió. Oh, disculpa, querido Fred, no recordaba que eras temeroso ante las mujeres, pero descuida, si te esfuerzas lo suficiente, quizá puedas superar ese miedo algún día. Sofiel se puso un guante blanco en su mano, seguramente algún guante de conjunto de ropa linda. Ella tomó nuevamente la mano de Fred y lo ayudó a ponerse de pie. Esta vez, sin el ataque de pánico. Fred se quedó mirando su mano que era sostenida por la mano de Sofiel, o al menos hacía como si mirase aquella mano. Parecía impresionado. Incluso abrió su boca detrás del cubrebocas de la impresión. Nuevamente, gritos de las universitarias se pudieron escuchar por todos lados. Oh, así que así era la mano de una chica. Disculpa por mi arrebato de pánico. Es solo que mi cuerpo reacciona así. Fred sostuvo la mano de Sofiel luego de dejar de escribir y mostrar su libreta. Así que puedo tocar a las chicas si tienen guantes. Ya veo, ya veo. Escribió Fred. Señorita Sofiel, es usted realmente impresionante, debe de ser una genio para que se le ocurriese esto de la nada. La nariz de Sofiel casi crece de la arrogancia mientras disimulaba una cara amable y recatada. Vamos, vamos, que no es para tanto, eres un chico bueno y estudioso, seguramente lo hubieses descubierto por ti mismo. Sofiel tocó la mejilla de Fred y le regaló una sonrisa. Fred se quedó estático, no pudo ver la sonrisa, pero pudo pensar que Sofiel le estaba sonriendo. Vámonos, chicas, hoy iremos a comer unos deliciosos bocadillos a un elegante restaurante. Sofiel se fue con sus seguidoras a algún lugar dejando a Fred detrás de él. Fred obviamente no sabría que la idea del guante era una idea pensada y pensada durante mucho tiempo por Sofiel solamente para ganarse la admiración de los estudiantes universitarios. Sofiel era una estudiante por debajo del promedio, era arrogante y más linda que las estudiantes promedio. Su familia era adinerada también, por lo que no le importaba tener bajas calificaciones. En su casa Sofiel se daba un baño en su elegante baño personal. Salió de la tina para mirarse frente del espejo. Tenía un cuerpo bastante bueno si no contabas que era plana. Tenía lindas caderas, piel blanca, lindos ojos y un lindo cabello. Y en su cadera tenía un par de pequeñas alas blancas. Sofiel era una híbrida, hija del hijo de un ángel. Su abuelo se suponía que era un ángel soldado. Su padre tenía alas en su espalda y poderes de luz, pero ella no poseía tales asombrosos poderes, a lo mucho, podría crear luz en uno de sus dedos. Era más eficiente usar una lámpara. Aún así, le encantaban sus alas, sabía que era superior a los demás, sabía que era descendiente de un ángel. Sofiel se puso su ropa. Y salió del baño. Cuando lo hizo, pudo ver a su padre sentado en el sillón. Tenía una expresión mortalmente seria. Sofiel, le dijo en voz baja. Sofiel asintió y fue a sentarse en el sofá frente de su padre. Sofiel esperó a que su padre comenzara a hablar. Sofiel, sabes que tu abuelo era un ángel, ¿verdad? Le preguntó calmadamente. Ella asintió. El abuelo era un soldado raso del cielo. Había caído en Gales luego de algún conflicto. Fue encontrado por la abuela y ella trató sus heridas. Ambos se enamoraron y luego fuiste concebido. El padre de Sofiel asintió. El abuelo se convirtió en un ángel caído y no tuvo de otra que aliarse con la sede de Grigori, facción de ángeles caídos. Detrás de la espalda del padre de Sofiel salieron sus alas. Unas alas medianas de ángel. Alas negras. Con alguna pluma blanca. Las alas negras representaban la caída de un ángel, pero el padre de Sofiel era solo mitad ángel. El abuelo de Sofiel cayó luego de ser envuelto en la lujuria cuando se acostó con la abuela de Sofiel. Lo mismo pasó con su padre, solo que al ser mitad ángel caído, algunas de sus plumas conservaron el color blanco. El abuelo me llamó por teléfono. Dice que pronto habrá un descenso. Sofiel arqueó las cejas. ¿Un descenso? El padre de Sofiel asintió. Un grupo de ángeles de primer nivel bajará de Gales. Sofiel se quedó estática por un momento, ella sabía que los ángeles estaban en guerra con los ángeles caídos. Se sabía que habían dejado de pelear entre ellos, pero quién sabe qué es lo que harían si los viesen, eran hijo y nieta de un ángel ahora caído. ¿Y qué buscan? ¿Buscan renegados? No me digas que te buscan a ti. ¿Nos buscan a nosotros? El padre de Sofiel negó con la cabeza. No lo sé, el abuelo solo me dijo que tuviese cuidado de no resaltar mucho. El estómago de Sofiel era un nudo.
Sabía que su fuerza y poder era una basura en comparación con su padre, también sabía que el poder de su padre no se comparaba al poder de su abuelo, y que el abuelo era un ángel de rango de soldado raso. Un ángel del rango más bajo. Si un ángel de élite bajaba al mundo y la veía, no habría nada que se interpusiera entre una lanza de luz y ella. Por ahora, Sofiel, llevaremos una vida más humilde, deberás de ser más amable. Si los ángeles que son amables y humildes nos ven como derrochadores y llenos de lujos y vicios, podrían pensar que solo somos descendientes de un ángel corrupto, en el peor de los casos podrían acabar con nosotros. Sofiel tragó saliva. ¿Qué debería de hacer? El padre de Sofiel talló su cabeza. Me darás todas las tarjetas de crédito. Dejarás en casa el Porsche, puedes a la universidad en el colectivo o en bicicleta. Aumentarás tus calificaciones y no te meterás en problemas. Ya no podré pagar tu estadía en la escuela por tus malas calificaciones, sobornar al director para hacerte un lugar en la escuela porque seas una cabeza hueca no puede ser permitido. Sofiel estaba a punto de gritar. Todas las cosas a las que estaba acostumbrada y todos sus lujos se le habían quitado de golpe. Quería reprochar, pero pudo ver la cara nublada de su padre, nublada de miedo y preocupación. Lo suyo no era un castigo, era una tapadera para que los aterradores ángeles no los viesen como enemigos. Un ángel que se ahogaba en placeres y se dejaba corromper por la lujuria de los lujos no podía ser un ángel. Sumándole que eran hijo y nieta de un ángel caído, no daba buena vista ante los ángeles. Días después. Fue el infierno para Sofiel. Ella no estaba acostumbrada a usar el colectivo. Aunque los autobuses de Gales fuesen grandes y limpios, no se podían comparar a la comodidad del Porsche del año que usualmente manejaba Sofiel. En cuanto las amigas de Sofiel se enteraron de que ya no tenía sus tarjetas de crédito, y que por ende, ya no podría pagar por los lujos que tanto compartía con ellas. La hicieron a un lado. Soportar la arrogancia de Sofiel conllevaba bastante estrés, o simplemente se quedaban cerca de ella mientras tuviese para regalarles productos de belleza o ropa en las tiendas departamentales. Sofiel sabía que sus amigas eran un poco interesadas, pero nunca pensó que le darían la espalda. Pronto se corrieron rumores de que su familia había caído en bancarrota y la mayoría de los estudiantes comenzaron a burlarse de ella. Sofiel no podía decirles que era un engaño. Que debía aparentar humildad. Lo único que le sobraba era superarlo, mejorar sus calificaciones y esperar a que los ángeles viniesen a hacer lo que debían y luego se fuesen, para que así pudiese recuperar su lujosa vida. Solo había un fallo en su plan. Sofiel era una chica cabeza hueca, por no decir estúpida. Era el tipo de chica que no entendía las clases y se dormía. Había decidido esforzarse un poco en sus estudios para que no fuese a repetir materias. Pero de pronto sintió que estaba estudiando otro idioma. Sofiel rascó su cabeza mientras gritaba en la abandonada biblioteca. Abandonada entre comillas, ya que a esa hora no había estudiantes, ya eran las 8 de la noche, y aunque la biblioteca cerrará a las 10, los estudiantes estarían en sus últimas clases y nadie estaría en la biblioteca. Un ruido de alguien cayéndose se escuchó. Sofiel volteó rápidamente para ver quién había sido quien la vio estudiando a escondidas. Había una sombra en una de las sillas en la mesa más alejada a la de ella. Una sombra que apenas si se podría notar. Era un chico ciego que había llegado mucho antes que Sofiel, no hacía ruido alguno y solo había hojeado y estudiado sus libros en braille. Cayó al suelo porque se había asustado del arrebato de Sofiel. Era el ciego mudo. Sofiel se acercó a Fred, miró sus libros abiertos y sus hojas. No podía entender el braille, pero aquellos libros también tenían escritura normal en caso de que hubiese algún profesor examinando el nivel de enseñanza del libro. Sofiel dejó caer su mandíbula por la impresión. ¿Es que ese libro no iba ya varios semestres sobre su mismo nivel? Sofiel miró al ciego mudo y sus libros, miró entre ambos repetidas veces. Una sonrisa malévola se dibujó en su cara, un estúpido plan se maquinó en su cabeza hueca. Habían pasado 5 años desde que todo se había ido al carajo para Rías. Desde que había salido de las ruinas donde se enfrentó a los 47 dragones, su vida dio un vuelco para mal. Decidió acelerar la mejoría del inframundo con sus nuevos poderes. Se presentó ante los demonios antiguos y los desafió. Mató a la mayoría. Se enfrentó a los ejércitos de demonios del inframundo y los derrotó. Incluso se enfrentó a los satanes. Se enfrentó a su hermano mayor. A él le dio una arrastrada por el suelo más ligera. Él ya no era su oponente desde que había recobrado su habilidad sobre el control absoluto sobre el poder de la destrucción. En aquel nivel su hermano no podría hacerle nada. Así que sí.
Se hizo con el control del inframundo. Se hizo de todas las riquezas de los demonios antiguos que había matado. Pero hacerse rica y poderosa no servía de nada. No pudo encontrar a Issei con todo y su inmenso poder. Pensó que Issei había sido secuestrado por alguna facción, pensó que le lavarían el cerebro para volverlo potencial de guerra, que tarde o temprano lo encontraría en el campo de batalla. Se preparó para poder aplastar a quien sea que fuese quien se hubiese llevado a Issei. Los caídos no habían sido. Había visto cómo habían castigado a los caídos responsables de llevárselo. Pensaron que lo habían matado. Pero si lo habían matado, ¿quién había matado a Fred Selsen girando su cabeza sobre su propio eje? Además, ¿por qué desaparecería su cuerpo sin dejar rastro? Cada vez que Rías pensaba en que Issei hubiese muerto perdía la calma. Tendría ganas de destruir el mundo solo porque el destino quiso deshacerse de Issei. Rías trató de contactar a varias facciones, hacer la paz, trató de relacionarse con los ángeles para ayudarlos a combatir su baja natalidad y luego pedirles de favor que buscaran a Issei con el sistema del cielo. Pero los ángeles cerraron sus puertas y no se supo nada de ellos. Rías hizo amistad con los Asgardianos y los Youkais. Los Asgardianos y los Youkais no querían más derramamiento de sangre de ser posible, por lo que aceptaron unirse a la unión de facciones. Rías incluso había sido capaz de reclutar a Rosways nuevamente. Rías incrementó su poder en el mundo. Ya era dueña de varias empresas, de varios territorios en el mundo, su fortuna crecía y crecía. Incluso hizo que su padre y madre se involucraran en la política y ganarán prestigio. Por lo que sus redes de poder se incrementaron más y más. Una tercera parte del mundo ya era suya. Pero de nada sirvió. No podía encontrar a Issei. Emitió recompensa por información de Issei y Asia, pero nada. Hubo algunos graciosos que quisieron hacer dinero con información falsa, pero bastó con cortarles alguna extremidad para que aprendieran las consecuencias de jugar con lo que no debían. Rías trató de buscar más información de Asia en el orfanato donde se suponía que había vivido en su infancia, pero descubrió que Asia no había estado en ese orfanato, en ese o cualquier otro. Es más, no había registro de la existencia de Asia. Rías se impacientó. Hizo a sus padres convertirse en el presidente de Estados Unidos y la presidente de Japón. Incrementó sus redes de búsqueda, pero no sirvió de nada. Rías le había contado su historia a Ravel. Ella era muy capaz, la volvió su mano derecha para que administrara el inframundo en su lugar. Ravel tenía más rango que incluso su propio hermano, más rango que Shithers. Ella vio los recuerdos de Rías. Ravel se dio cuenta de la severidad de lo que vivía Rías. Por lo que dio lo mejor de sí para gobernar el inframundo. Ambas buscaron a Issei. En periódicos, en la televisión, en la radio, en revistas, en las estaciones de policías de casi todo el mundo habría alguna referencia a la búsqueda de un joven japonés llamado Yodou Issei. Pero nadie atendería a la búsqueda. No después de saber los rumores de lo que le ocurría a quienes buscaban el dinero dando falsa información. Todos los conocidos de confianza de Rías la confrontaron cierto día, literalmente le pidieron una explicación para seguir confiando en ella. Rías dudaba. Sabía que podrían no creer en ella. E incluso si creían en ella en nada podrían ayudarla. Ya era una mujer loca de 23 años con el corazón roto y una mente de dudosa condición, también era superpoderosa y de hábitos cuestionables. ¿Qué podrían hacer si les contaba su anterior vida? ¿Qué pasaría si les contase que una vez había sido la emperatriz carmesí de la lujuria? ¿Qué pasaría si les dijera cómo murieron los líderes? ¿Qué harían al enterarse de que Issei era el Sekiryutei y el esposo de las chicas de su clan y ella misma? ¿Qué haría su madre al enterarse de que se había vuelto loca por la muerte de su hijo? ¿Qué haría su madre al enterarse de que había tenido sexo con su nieto? ¿Qué haría Griffy al descubrir que su esposo había estado predestinado a morir luchando contra el Triexa? Nada, no haría nada, el futuro ya no era el mismo, su futuro ya era diferente. Aún así. Todos pidieron revelar la verdad, la engatusaron con información sobre Issei. Información luego de varios años después de la desaparición de Issei. Rías nunca les diría que solo por eso les contaría su verdadero pasado, de dónde venían sus recuerdos futuros. Como se esperaba, todos quedaron conmocionados. La realidad detrás de todo su ascenso al poder era solo por Issei. Había hecho todo por Issei. Por alguien que no sabían dónde estaba. La información decía que el cielo buscó a Yodou Issei por pedido de los ángeles caídos, aunque claro, se tardaron años en hacer ese favor. ¿Dónde estaba? En el país de Gales. ¿Cómo es que Issei hubiese llegado a Gales? ¿Cómo habría llegado allá sin que nadie lo viese?
Rías tenía la cara de irse y en pequeños carteles de se busca hasta en los cartoncillos de leche, por lo que era casi imposible que alguien no lo reconociera. Bueno, como fuese que fuese. Teniendo información sobre su paradero podrían buscarlo. La fuerza más ágil de búsqueda comenzó el rastreo, pero por alguna extraña razón, la mitad del país ya había sido invadida por Los Ángeles. Gales era un país neutral. País que no confiaba en los ángeles o demonios, no se oponía a las facciones, pero preferirían seguir viviendo sin depender de ellos o aceptar su ayuda. Y aún así, los ángeles se infiltraron y levantaron barreras en ciertas áreas. Rías no quería pelear con los ángeles, sabía que más temprano que tarde se unirían a la unión de facciones, pero no les insistía con su cooperación. Simplemente los ignoraría hasta que quisieran unirse. Rías misma fue a Gales. Se llevó con ella a Kiva Gasper con Echo y a Akeno. El resto se fue en un equipo distinto. ¿A dónde llegarían? A alguna de sus empresas de bienes raíces. Rías tenía empresas por todo el mundo, que Gales no se hubiese unido a alguna facción o que no cooperase con el mundo sobrenatural, no quería decir que no tuviese alguna de las empresas de Rías en su territorio. Rías y sus vasallos llevaban trajes de negocios, se veían de los más caros. Un traje rojo vino oscuro para Rías, su falda era larga, sobre la rodilla, también llevaba unas gafas negras que tapaban sus aterradores ojos brillantes. Kiva llevaba un traje negro, con Echo y Akeno trajes similares al de Rías. La empresa estaba ubicada en un edificio de solo 20 pisos. Cuando Rías llegó, muchos la desconocieron, quizá pensaron que era una clienta. Después de todo, aunque Rías fuese la dueña, nunca se había presentado a alguna de todas sus empresas de bienes raíces o algunas de las otras que tenía. Aún así, se podía ver que la ropa que traían no era barata, también tenían un aura noble. Akeno y Koneko se veían a simple vista como bellezas que no encontrarás en el mundo no importa dónde buscases, y Rías, aún con lentes, exudaba sensualidad por donde fuese, pero por sobre todo, majestuosidad y poder. El gerente, que pensó en clientes súper ricos, fue donde ellos. Buscaba hacerse de clientes mientras masajeaba sus manos como si fuese una mosca. Kiva dio un paso al frente antes de que se acercase a su maestra. De su saco sacó una identificación y le dijo al gerente que preparase la última planta del edificio, la sala del presidente. El gerente en automático retrocedió varios pasos y agachó la cabeza. Esto hizo a todos sorprenderse, sabían que su gerente era codicioso y orgulloso, nunca bajaría la cabeza ante alguien así como así. ¿Quiénes eran? ¿Algún tipo de realeza? Con prisa, el gerente se acercó a algún teléfono en la entrada y a gritos hizo preparar el último piso. Rías caminó con calma hacia el ascensor. Sus vasallos la siguieron. En el último piso todos movían con prisas. Había una alerta roja. La líder de toda la empresa multinacional había ido a ese pequeño y diminuto edificio en Gales. Cuando salieron del elevador, el presidente de aquella sucursal estaba esperando, bajaba la cabeza como saludo, comenzaba a nombrar todas las ganancias, los buenos negocios hechos, las buenas relaciones que se formarían con otras empresas. Pero fue ignorado totalmente por Rías quien caminaba al frente de todos. He mandado un comunicado para buscar a Yodou Issei, así como a todos mis negocios y empresas, ¿cómo lo han llevado aquí? Preguntó Rías mientras interrumpía sin compasión el reporte del presidente. ¿Eh? ¿La búsqueda de Yodou Issei? ¿El japonés que buscan desde hace años? Hubo una pequeña campaña de búsqueda, pero como no se encontró a alguien con su descripción y era un gasto de dinero, la búsqueda se canceló. Nos concentramos más en expandir nuestros negocios por Gales, creo que estará satisfecha con nuestro desempeño. El presidente de la sucursal se sentía nervioso, esperaba que la dueña de la empresa multinacional se sintiese complacida por el desarrollo de aquella pequeña sucursal. Él sabía que venían de mundos diferentes, pues la dueña parecía una modelo, por lo que el presidente no se atrevía a pedir alguna recompensa, pero algunas palabras de aceptación y asombro serían bien recibidas. Todos los cristales de las ventanas del último piso del edificio se rompieron de golpe. Las secretarias y asistentes gritaron de miedo. Incluso Kiva, Koneko y Akeno se asustaron. Después de todo, hacía tiempo que eran entrenados por Rías y sabían el alcance de su poder, pero en todo ese tiempo no la habían visto furiosa. Sobraba decir que la empresa de bienes raíces retomó la búsqueda de Yodou Issei como su máxima prioridad aquel día. Calles de Gales. ¿Compraré una de estas o una de estas? Julio Gesualdo miraba en un puesto ambulante algunas brochetas.
Llevaban semanas buscando a Yodowisei, tanto que se comenzaba a hacer aburrido, pero en sus descansos iría a comprar comida local, era fanático de la comida. Bien, ya lo decidí, quiero una de cada una. El vendedor se exaltó un poco, solo levantó su cabeza, pero asintió. A la orden, escribió en su libreta. Dulio estaba impresionado con la habilidad del vendedor de brochetas, era ciego después de todo. Pero con maestría y habilidad hizo sus brochetas. A Dulio ya le salía saliva de la boca cuando olió las brochetas ser condimentadas. 10 brochetas aderezadas de forma diferente. Dulio dejó algunos billetes y se fue. El vendedor rascó los billetes y luego dio un pequeño olfateo, se sorprendió al escuchar al chico que le pagó irse mientras le decía que conservase el cambio. Eran billetes grandes. Al día siguiente Dulio regresó por más, aunque aquella vez ya no pagó excesivamente, aunque sí compró la misma cantidad. Y dime, si no es mucha molestia, ¿por qué eres ciego? El vendedor levantó su libreta, con maestría escribió a una velocidad vertiginosa. No sé. Un día simplemente desperté en un hospital. No recuerdo nada más allá de 5 años, que es lo que llevó viviendo en Cales. Qué raro, ¿y no te preocupa haber olvidado a tus seres queridos? Fred negó con la cabeza. Como no recuerdo si tenía seres queridos, no me siento tan angustiado. Además. Dulio levantó una ceja. ¿Además? Preguntó Dulio. Creo que yo no era una buena persona. En el hospital me dijeron que alguna banda de gente muy malvada debieron de arrancar mis ojos y lengua, por lo que sinceramente me siento nervioso sobre saber qué tipo de persona era antes. Dulio se llevó la mano a la barbilla. Viendo al joven ciego mudo que atendía su puesto de brochetas de forma tan dedicada y teniendo tantos modales, no podía pensar que hubiese sido una mala persona. Además, alguien que cocinaba tan delicioso no podía ser una mala persona. Dulio era el tipo de chico que confiaba en su instinto, además de que podrías ganarte su amistad con comida realmente deliciosa, además, realmente había algo que le decía que tenía que ayudar a aquel ciego mudo. Dulio se masajeó la barbilla, tenía una misión de búsqueda, pero posiblemente podría traer un sanador a aquel lugar, había bastantes en su equipo, y seguramente la líder vampiro podría hacer algo por los ojos y lengua de aquel chico, solo debería de invitarle algunas brochetas y posiblemente ella misma querría ayudarlo. Nos vemos, chico brocheta. Dulio se fue. Iría a buscar algunas horas más por Gales y luego iría a ver a Valerie Tepes. La nariz de Koneko tintineó en el aire. Kofu Kofu, Kofu Kofu, sus orejas de Nekomata salieron mientras instintivamente levantaba la nariz al aire y olfateaba un delicioso aroma de carne. ¿Ara? ¿Koneko-chan? Preguntó Akeno, ambas caminaban por la calle mientras trataban de sentir el aura de alguna reliquia sagrada o sacregear de tipo dragón. Huele delicioso. Dijo calmadamente la Nekomata albina. Su nariz la llevó a un humilde puesto de brochetas. ¿Buscabas esto, Koneko-chan? Preguntó la reina Gremori. Koneko asintió. Miró al vendedor, tenía apariencia común, y se parecía un poco a algún vago. Pero su comida olía deliciosa. Quiero una de cada una. Le dijo la albina. El vendedor escribió en su libreta. A la orden, señorita. Y se dispuso a hacer su comida. Cuando Koneko olfateó las brochetas su boca ya se hacía agua. Oye, ¿eres mudo? Preguntó la Nekomata mientras comía. Mudo y ciego. Le escribió. Akeno, quien también pidió una brocheta, arqueó un poco las cejas. ¿Cómo es que alguien ciego pudiese cocinar tan bien? Akeno miró el letrero en el carrito de brochetas, pudo saber el nombre del vendedor. ¿Naciste así, Fred? Preguntó la reina Gremori. Fred negó con la cabeza, un día simplemente desperté ciego en un hospital. Ciego y mudo. Un día simplemente. ¿Es que apareciste ciego así como así? Fred levantó los hombros, podría decirse que sí. No recuerdo nada más allá de 5 años. Así que podría decirse que sí. De un vistazo un poco más observador, se podía ver que Fred rondaba los 20 años, posiblemente un poco más. Era realmente inusual. En casa de Sofiel. Sofiel estaba postrada en el suelo, lo estaba al igual que su padre y su abuelo. Cuando llegó de la escuela, se enteró de que tendrían una visita muy especial, quien lo anunció era su abuelo. Su abuelo así como su padre, parecían hombres de 40 años. Pero en realidad eran más viejos. Su abuelo dijo que alguien de la facción de los ángeles iría para visitarlos. Por lo que debían de vestirse elegantes y preparar una buena bienvenida. Todo se hizo de la mejor forma posible. El mismo abuelo estuvo presente para que su hijo y nieta supiesen cómo actuar. Pero en cuanto vio a quién llegó, tiró de la cabeza de su hijo y nieta al suelo.
Frente de ellos llegó una chica de gabardina y capucha, se podían ver unos penetrantes y brillantes ojos verdes. A su lado iba algún ángel de 3 pares de alas y una chica de cabello castaño atado en 2 coletas. Sofiel quiso levantar la cara para ver, pero el agarre de su abuelo era muy fuerte. Acha, parece que aquí también te tienen miedo, dijo la linda chica de coletas dobles. El ángel de 3 pares de alas se paró frente al padre de Sofiel. Levanten la cabeza, no hemos venido a instigar el poder de la maestra sobre ustedes. Sofiel levantó su cabeza. De inmediato, pudo sentir el poder abrumador del ángel de 3 pares de alas. Era demasiado fuerte. También pudo sentir el poder de aquella chica hermosa de coletas dobles. Parecía ser confiada y sonriente, incluso saludaba con la mano casualmente. Posiblemente era más fuerte que el ángel de 3 pares de alas. Y por último, sintió terror al ver a la chica encapuchada, era como estar frente de un depredador, se sentía el miedo natural ante el peligro. ¿Qué necesita de esta humilde familia? Como ve, mi línea de sangre no sirve siquiera para que sean soldados razos. La chica de coletas dobles sonrió casualmente. No necesitamos que se vuelvan soldados. Vinimos porque necesitamos de alguien que ya haya vivido mucho tiempo aquí. Estamos buscando a alguien en especial. Pero no lo hemos encontrado. Así que decidimos que alguien que ya esté familiarizado con el lugar nos ayude a buscar. La chica de coletas sacó una foto de su capa. Había la foto de un chico castaño. Sofiel levantó una ceja. Con precaución miró a la chica de coletas dobles. ¿Están buscando al chico del cartón de leche? Todos miraron a Sofiel. La penetrante mirada de la regente del cielo la atemorizaba. ¿El chico del cartón de leche? Preguntó la chica de coletas dobles. Sofiel asintió, salió de la habitación y luego regresó con un cartoncillo de leche. Ahí estaba la foto del mismo chico. La chica encapuchada miró la foto del cartoncillo de leche. Parecía estar llegando a una conclusión. La chica de coletas dobles se acercó a ella para escuchar lo que fuera a decirles. Es importante encontrar a Yodowisei, hace tiempo que el sistema de búsqueda del cielo detectó una pequeña señal de su alma aquí en Gales. Quisiéramos que nos informaran si es que llegan a verlo. Ya que hay demasiadas cosas que pudieron pasar con él, como que haya sido secuestrado y su identidad cambiada, deberán de tratar de sentir su alma. Afortunadamente ya hemos cubierto la mayoría de Gales en su búsqueda, y solo hay pequeños lugares como este donde no hemos buscado. La castaña de coletas dobles se acercó a Sofiel, ya que eres una ángel, deberías de poder sentir un alma en específica, deja que te enseñe el tipo de alma que buscamos. De la mano de la castaña salió un rayo de luz que invadió a Sofiel. El cuerpo entero de Sofiel sintió el poderoso poder de aquella chica. Era bastante, aquel poder recorrió todo su cuerpo como si una ola de agua se la tragara. Sofiel pudo sentir como la energía sagrada en su cuerpo se fortalecía dentro suyo. En aquel mismo instante, Sofiel pudo sentir el tipo de alma que estaban buscando. Alma heroica. Cuando trató de sentir aquel tipo de alma, pudo sentir que esas palabras le llegaban a la mente. La castaña le sonrió, ¿puedes sentirlo o no? El tipo de alma que se busca por el sistema del cielo. Ya que eres un ángel hasta cierto punto, deberías de ser capaz de buscar. No te pedimos que busques fervientemente, ya que no eres parte del cielo, pero si llegas a encontrar a alguien con ese tipo de alma, deberás de llamarnos para informar. El ángel de 3 alas sacó de un espacio sagrado de un círculo mágico una daga con mango de oro, un arco y una espada. Los arrojó al suelo frente de cada uno. Tómenlos como un pago por sus servicios. El trío de invitados se fue luego de aquello. No se quedaron a nada más. No parecía importarles seguir en aquel lugar. El abuelo de Sofiel miró las armas. Eran armas sagradas de ángeles. Armas recién creadas en el cielo. Posiblemente tesoros invaluables para ángeles de tan bajo rango. Eran armas con dos propósitos al tenerlos en su poder, podrían incrementar su poder de pelea, y también eran un símbolo. Un reconocimiento de que estaban en alianza con el cielo. Si se encontraban con un ángel, el solo mostrar aquella arma indicaría que no eran enemigos. El abuelo de Sofiel suspiró enormemente. Él tomó el arco. Jamás pensé que la gobernante del cielo bajaría en persona. ¿Pero qué está pensando? ¿Qué pasaría si alguien le tiende una trampa? Dijo luego de suspirar el padre de Sofiel. No pasaría nada. Esa mujer es invencible, ni siquiera todo Grigori pudo rasguñarla. Le dijo el abuelo de Sofiel a su hijo.
Muriel, Sofiel, nunca deben de hacer enojar a esa mujer, la gobernante del cielo es un monstruo en su totalidad, derrotó a todo Grigori sin ayuda, también parece que derrotó al cielo, tiene bajo su comando directo a un dragón celestial y a un dragón rey. Además, no creo que a ella le importe nada más que encontrar a Yodowisei. Bien pudo habernos matado sin que nuestras vidas le importasen lo mínimo. El padre de Sofiel tomó la daga, dejando la espada a su hija. La espada era una espada corta de una mano, que usualmente se usaría en conjunto de un escudo. Pero bien podría ser usada de forma ágil con una sola mano. Era una lástima que Sofiel nunca hubiese entrenado más allá de las clases de educación física en la escuela. Por lo que no tenía habilidad alguna para pelear con armas. Aunque instintivamente podía darse una idea de cómo pelear. No de en balde era nieta de un ángel soldado. Aquel día, Sofiel incrementó su poder, el sentir de cerca a una guerrera y que ésta le enseñara el tipo de alma que buscaban, hizo que sus propios genes de ángel se fortalecieran al sentir el poder sagrado. Su poder no se incrementó notoriamente, simplemente sintió que ahora podría alargar más sus alas o ocultarlas con magia. Era algo que sintió que podía hacer. Aparte de aquello, sabía que podría hacer algo más que solo iluminar en la oscuridad con luz procediente desde la punta de su dedo. Ella tenía ganas de probarlo más tarde. Días más tarde. Fred se sentía mal, recientemente sentía un mal presentimiento recorrerlo durante el día. Recientemente uno de sus clientes le preguntó si podía hacer más comida, era un tipo amable, su voz se escuchaba relajada. Supuestamente se llamaba Dulio. Otras de sus clientas también preguntaron si sabía hacer algún otro platillo, por lo que se hizo a la idea de cocinar otras cosas para aquellos clientes. Fue por ese tiempo que sintió que algo andaba mal. Mira bien, Fred, los ángeles caídos sabemos bien sobre torturas, le cortaré la lengua. Mira, Fred, así se cortan los ojos, así se arrancan, vamos a cortar su pecho para ver cómo salen sus entrañas. Jajaja, mira, Fred, ya ha quedado inconsciente, cortemos sus orejas también. Fred, mira, ya está muerto, ¿por qué no lo vas a tirar al río? Fred se despertó de golpe. Estaba sudando como si hubiera salido de un sauna. La cabeza le ardía, sus cuencas vacías, donde cortaron sus orejas, donde debería estar su lengua y la cicatriz en su pecho, todos aquellos lugares le ardían. Con peso en cada paso, Fred fue al fregadero, roció agua sobre su cara y alcanzó una manta para secar su cara. Él no podía ver su cara, pero sabía de que debía de estar pálida. Era la primera vez en años que había soñado algo como aquello, ni siquiera aquellas pesadillas que soñaba cuando escuchaba el programa de terror por la radio le provocaban aquel sentido de temor. Fred sostuvo su cabeza. Debes de irte a ese lugar. Fred volteó a todos lados como si quisiera escuchar de dónde provenía la voz que pensó que escuchó. Él no podía ver, por lo que quiso buscar su libreta para escribir si había alguien ahí. Debes de irte de aquel lugar. Nada bueno ocurrirá si te encuentras con los demonios o ángeles que están cerca de donde estás. Fred dejó caer la libreta de sus manos. La voz se escuchaba lejos dentro de su cabeza. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Preguntó mentalmente. Debes de irte a ese lugar. Debes de irte, si no, podrían haber problemas. La voz repitió varias veces aquellas palabras hasta perder fuerza, era como si la voz se fuese haciendo más y más chica hasta ser inaudible. Fred se sostuvo del lavabo, podía sentir cómo comenzaba a sudar más y más, su respiración se hacía pesada, era como si de pronto le hubiese dado temperatura y le fuese difícil respirar. La voz, combinada con aquel sueño, le daban mala espina. Pero aún así, todo posiblemente era un mal sueño, el resultado de haber escuchado mucho aquellas historias de terror en la radio, sí, seguramente era aquello. Fred preparó su carrito como todos los fines de semana por las mañanas. Llevaba sus usuales brochetas, llevaba un tipo de pan que había preparado para sus nuevos clientes. Era, Bara Brit. Un delicioso pan de pasas. Clark's Pies, un pastelillo de carne con verduras y esencias, algunos otros platillos como los mundialmente conocidos perros calientes y algunas bebidas. Aquello era demasiado, pero le agradaba que sus clientes tuvieran interés en saber qué más podría cocinar, además, le hacía feliz saber que esperaban su comida. Aquel día era nublado, Fred lo sabía por el frío y la leve humedad en el aire. Al ser ciego, tenía el tacto, la nariz y el oído bien desarrollados. Por lo que podía saber fácilmente si estaba nublado o si fuese a llover. Con calma, llevó su carrito al lugar de siempre. A la orilla del río. Ese día, no pudo llegar. Había algunos sujetos acordonando el paso. Casi toda la zona del río estaba acordonada.
Un par de sujetos con trajes de negocios habían acordonado todo el lugar en varias calles a la redonda. Algo alrededor de toda la zona, como una esfera de cristal, impedía el paso. Oye chico, ¿es que no ves? Este lugar es una zona restringida, ningún civil puede pasar, le gritó aquel hombre con desdén. Fred retrocedió, sacó su libreta y pidió disculpas. Aquel sujeto chasqueó su lengua. Pateó a Fred para hacerlo retroceder. Lárgate de aquí y no regreses, le gritó. Fred asintió, le dio la espalda con su carrito y salió del lugar. De aquel lugar protegido por la barrera, golpes que hacían temblar el suelo se escucharon, un ángel salió volando y se estrelló contra aquel sujeto de negro. Varias armas de otros ángeles salieron volando. De entre todos los ángeles que salieron volando, Dulio cayó. A su lado la reina Aremori salió volando por algún impacto y cayó sobre unos arbustos. Se pudo escuchar el grito de algunos ángeles, se pudo escuchar el grito de algunos demonios. Nuevos impactos se escucharon y gritos de soldados demoníacos y soldados ángeles se escucharon. Muchos de ellos salieron volando y sus armas fueron expulsadas por todos lados. Dulio se apartó del camino de una espada que salió volando por una explosión, Akeno rodó sobre sí misma para que una lanza plateada no le cayese encima. Atravesar. Un ruido sordo se emitió. A lo lejos, la espada que Dulio esquivó fue a dar en un ciego mudo atravesándolo desde la espalda. Más temprano ese día, Dulio el Joker caminaba acompañado por una de sus compañeras de equipo, iba junto a Valerie Tepes, una vampira. Valerie era la líder del clan Tepes, una de las pocas personas que respondía directamente a las órdenes de la líder del cielo. Una de las pocas personas que sabía quién era en realidad. El dúo tenían órdenes de encontrar rastros de Yodowisei, tenían muchos más compañeros en todo Gales, pero todos buscaban por separado. Dulio le había dicho que había encontrado un pequeño lugar donde almorzar comida deliciosa. Que era sorprendente porque la comida era preparada por un hombre que no podía ver. Cuando se acercaron al lugar, de inmediato notaron algún tipo de energía oscura. Era una energía proveniente de algún lugar a la orilla del río. Koneko Toujo caminaba animadamente frente de sus compañeros, de Kiba Yuto y Akeno y Mejima. Había encontrado un lugar donde vendían comida deliciosa, incluso había preguntado al vendedor si sabía de otros platillos, este le escribió en su libreta que intentaría algunos pastelillos y panecillos para ella. Ya habían hecho su búsqueda de la mañana, por lo que podrían tomar un par de horas para ir a comer antes de terminar el día. Justo cuando llegaban a la orilla del río, las orejas de Nekomata de Koneko salieron de su cabeza y se movieron un par de veces. Y luego de aquello, volteó a cierto punto en el río. Al dar la vuelta para ver qué es lo que Koneko había sentido, Kiba y Akeno sintieron una extraña energía oscura. Era algún tipo de energía que no habían sentido antes, algo los inquietaba de esa energía oscura. El trío de demonios se acercaron para ver a un extraño sujeto, tenía la piel pálida, vestía una gabardina negra, cabello blanco, media como 2 metros de alto, vestía algún tipo de gabardina negra con botas negras. Se mantenía a la orilla del río como si buscara algo. Aquel sujeto irradiaba un aura oscura, se podía ver que ni siquiera le importaba esconder su extraña aura en público. A su alrededor, había algunas personas desmayadas. Alguno que otro tenía sangre saliendo de su nariz, otros tenían sangre saliendo de sus oídos. ¿Quién era aquel sujeto? Con cautela, Kiba se acercó, le indicó con la mirada a sus compañeras que no se acercaran, él era el más rápido de todos y a cualquier problema podría moverse. Dulio miró a Valerie, con la mirada le indicó que él iría primero a verificar quién era el sujeto. Él era el más fuerte y resistente de los dos, por lo que si pasaba algo, podría soportarlo. Buenas tardes, me pregunto qué es lo que estás haciéndole a estas personas. Saludo y pregunto Kiba. Aquel sujeto volteó a ver a Kiba, sus ojos eran amarillos ámbar. ¿Hou, un demonio? Dijo en voz baja, el sujeto volteó a ver a Kiba. Estoy buscando a alguien. Kiba entrecerró los ojos, y entonces. ¿Por qué atacas a las personas? El sujeto miró a las personas en el suelo. ¿Te refieres al ganado? ¿Oh, son su comida? No te preocupes, el ganado estará bien, solamente miraba sus recuerdos, quería ver si habían visto a quien buscaba, pero no fue demasiado bien. ¿Ganado? Se preguntó Kiba, ¿es que miraba a las personas como ganado? Dulio se acercó por el otro lado. Había escuchado lo que aquel sujeto había dicho. ¿Ganado? ¿Este hombre veía a la gente como ganado? ¿Por solo buscar a alguien había atacado a gente inocente? No sé a quién es que estás buscando, pero tendrás que venir conmigo, vas a dar explicaciones claras, le dijo Dulio.
Kiba volteó a ver a Dulio, incluso aquel sujeto lo hizo. Hou, ¿ahora se acerca un ángel? Este pequeño lugar sí que tiene razas diversas, se dijo en voz baja el sujeto. Este camino con calma hasta estar cerca de ambos. Lo siento, pero yo no tengo tiempo para perder con demonios o ángeles. Soy miembro del equipo especial de búsqueda del Vaticano, si te resistes a ser detenido, me temo que tendré que arrestarte por la fuerza, le dijo Dulio. Aquel sujeto le daba mala espina, no lo podía dejar ir luego de ver cómo había lastimado gente inocente y encima, que mirase a las personas como simple ganado, quién sabe qué es lo que haría suelto un sujeto así. Aquel sujeto sonrió arrogantemente, ¿planeas enfrentarme, joven ángel? A mí. No me hagas reír. El sujeto comenzó a reír como si le hubieran contado un mal chiste. Lentamente abrió su gabardina y desde el interior, varios ojos color ámbar se abrieron. Dulio tomó posición de combate, alrededor suyo comenzaron a generarse esferas de elementos variados, viento, fuego, rayo, agua, hielo, trueno. De dentro de la gabardina, varios lobos negros salieron corriendo a la velocidad de un pestañeo, estos mordieron las esferas de Dulio y las hicieron añicos en sus fauces. Dulio dio un paso detrás, un lobo salió buscando su cabeza, pero en el momento que Dulio retrocedió, de donde estaba antes su pie, un rayo nació, empalando al lobo y volviéndolo oscuridad para que se disipara en el aire. Aquel sujeto sonrió un poco. Hou, así que puedes deshacerte de uno de mis cachorros. De dentro de la gabardina, más lobos salieron salamandras, serpientes, cuervos, buitres, arañas, 100 pies. Todos de tamaños comparables a un búfalo. Dulio sonrió. Desde que su gobernante había entrenado con él, no había podido pelear en serio. Un enemigo que atacaba humanos y se resistía debía de dar buena pelea. Las bestias no eran muy resistentes, pero sí veloces, lo que había que tomar en cuenta, era que aquel sujeto se veía calmado, solo estaba ahí parado con sus manos en las bolsas de su gabardina mientras de su sombra salían y salían monstruos. Las criaturas hechas de oscuridad eran bastantes. Para Dulio no era problema deshacerse de ellos, pero eran demasiados. Tanto, que Valeri tuvo que unirse a la pelea para que las criaturas no lo rodearan. Del otro lado, Kiba peleaba también con las bestias que mandaba el sujeto de gabardina. Para Kiba era fácil deshacerse de las bestias, para él no eran tan rápidas. Pero si demasiadas, eran como hormigas saliendo de un hormiguero. A su lado, Koneko y Akeno se unieron a la batalla. Pero las bestias eran demasiadas para eliminarlas una a una. Para ellos no sería difícil combatir contra todas con ataques de gran escala, pero la ciudad se vería afectada, y si Odowisei se veía afectado sería un problema. Los integrantes de ambos bandos pronto se dieron cuenta de que estaban en una pelea de resistencia. Aquel sujeto debía de tener un inmenso poder como para crear tantas bestias sin cansarse. Y no es como si ellos fuesen a cansarse pronto, tuvieron un entrenamiento intensivo. Pero había un problema, había demasiadas criaturas. El sujeto sacó las manos de sus bolsas. Aburrido. Puedo notar que son más fuertes, pero que no pelean en serio, ¿están esperando a que me ponga serio? O quizás sea que no quieran que los alrededores sean afectados. Como sea, supongo que tendré que acabar con ustedes y seguir mi búsqueda. El sujeto comenzó a cambiar de forma, toda su ropa y cuerpo se volvió oscuridad y se comenzó a volver más grande, más grotesco. Cuando se transformó, sus criaturas lo hicieron también, se volvieron más grandes. Cerca del campo de batalla, los compañeros de Kiba, Koneko y Akeno sintieron el poder al inicio de la batalla, todos aquellos agentes demoníacos que también buscaban a Issei se apresuraron al campo de batalla. Por parte de Dulio, sus compañeros de búsqueda hicieron lo mismo. Por lo que no tardaron mucho en llegar al campo de batalla. Había un enemigo cerca del río. Y aunque sus combatientes principales aún eran más fuertes, no podían liberar todo su poder porque podrían dañar los alrededores. Por lo que se dispusieron a crear una barrera. Ambos bandos se miraron los unos a los otros. Habían sido enemigos por milenios. Pero no podían pelear entre demonios y ángeles. ¿Por qué? Porque sus líderes se lo tenían prohibido. Además, en ese momento tenían una misión y los líderes de los escuadrones de búsqueda estaban peleando contra algún enemigo extraño. Ambos bandos se dispusieron a hacer una barrera contenedora. Los restantes de ambos bandos entraron a ayudar a combatir mientras fuera mantenían la barrera. Los peleadores principales se encargaban de pelear contra aquel sujeto que se había transformado, Dulio y Kiba eran los peleadores. Ambos no tenían problemas en mantener el paso. Valerie, Koneko y Akeno se deshacían de la mayoría de bestias oscuras que habían salido del sujeto.
Pronto, aquel sujeto se dio cuenta de que el demonio y el ángel eran más de lo que parecían. Lo habían estado probando nada más. Pues eran bastante más rápidos y fuertes de lo que habían peleado al principio. Y todos aquellos que los ayudaban, comenzaron a ganar terreno en contra de sus bestias de oscuridad. Si su líder de grupo se enteraba, definitivamente lo castigaría. Cuando las bestias de oscuridad fueron derrotadas, Valerie, Koneko y Akeno se unieron a la batalla. Varios más peleadores ángeles y demonios también se estaban uniendo, estaban armados con lanzas y espadas. El sujeto rodeado se sentía ofendido de haber sido acorralado por meros demonios y ángeles. Gotas de sudor se podían ver cayendo por sus mejillas. Su apariencia monstruosa comenzaba a respirar pesadamente. Pero si flaqueaba definitivamente podría ser herido por los enemigos frente de él. Desde la parte superior la barrera fue atravesada. 3 sombras cayeron del cielo a los lados del sujeto. Cuando cayeron, pequeñas nubes de polvo se levantaron. Al instante los demonios y ángeles se separaron de la zona de impacto. ¿Por qué? Porque no habían sentido a los sujetos acercarse. Se sentía del mismo modo que con el sujeto que acababan de encontrar, algún tipo de energía extraña y oscura. Este trío no era muy diferente al primero. Tenían expresiones severas, su piel era pálida y sus ojos eran color ámbar, su cabello era blanco y medían al menos 2 metros de alto. Estaban vestidos con gabardinas oscuras. Solo de verlos, el dúo de combatientes, Kiba y Dulio chasquearon la lengua. Entre los dos, aunque eran desconocidos el uno para el otro, podían sentir cómo podían combatir en par para mantener a raya al sujeto que ahora se veía como un monstruo. Pero ahora eran 4, y no sabían el alcance de los poderes de los otros 3. Solo por precaución, debían de ser pensados como si estuvieran en el mismo nivel que el primero. Uno de los sujetos que había llegado volteó a ver al transformado que peleaba contra Kiba y Dulio. Tenía una mirada severa. ¿Pero qué estás haciendo, idiota? ¿Quién te dijo que podías ponerte a jugar en lugar de buscar? El sujeto bajó un poco la cabeza. Esos demonios y ángeles me molestaron en cuanto me vieron, iba a ponerme a buscar en cuanto me deshiciera de ellos. De inmediato, el dúo supo que aquel que le había hablado al monstruo transformado era el líder. Hou, ¿así que esos demonios y ángeles bloquean tu camino? Deben de tener el mínimo de poder para lograr bloquearte. ¿Pero qué tanto poder podrían tener? Los 2 hombres detrás del líder comenzaron a oscurecer todo su cuerpo, y como el primero, comenzaron a transformarse en monstruos de gran tamaño. Tich. Chasquearon sus lenguas los rubios ángel y demonio. Podían notar que el aura del dúo de recién transformados era levemente más grande que el primero. Joven demonio, creo que deberías de irte, la pelea se va a poner más violenta y no quisiera que un demonio tan talentoso muriese en el campo de batalla, le dijo Dulio a Kiba. Este pudo ver, como el demonio no tenía ni la más mínima intención de unirse al enemigo para enfrentarlo, es más, él mismo había peleado espléndidamente al lado de Dulio para derrotar a todas las bestias oscuras y luego lo había ayudado a pelear contra el monstruo transformado. Por parte de Kiba tenía el mismo sentimiento, sabía que el ángel era digno y no lo atacaría. Lo mismo digo Ángel, esta batalla no es algo a lo que un enviado del cielo deba de arriesgarse a pelear, ustedes los ángeles no se pueden reproducir tan fácil o sí. Un ángel tan fuerte no debería arriesgarse en el campo de batalla, le regresó el comentario Kiba. Jajaja, hablan como si tuviesen la oportunidad de vencer, les dijo el líder. Kiba sonrió tranquilamente. Él hasta ahora había peleado con una espada negra. Usaba simplemente su alta durabilidad y estamina. Dulio por su parte había usado su alta durabilidad, esferas de elementos y lanzas de luz. Ni Kiba ni Dulio habían usado su máximo poder. Por otro lado, parecía que el sujeto contra el que peleaban no había usado tampoco toda su fuerza. Pero de seguir peleando de tal forma, el dúo de rubios terminaría por cansarlo más tarde que temprano. Mientras reía, el líder se transformó también, solo que a diferencia del dúo anterior, este no se hizo más grande, simplemente se volvió completamente de oscuridad y en lugar de ojos tuvo un par de puntos rojos. Al momento de transformarse, una enorme ola de aura oscura explotó hacia todos lados. Muchos de los soldados ángeles y demonios salieron volando a todas direcciones. Aquellos que traían armas rodaron por los aires y los suelos, con tal fuerza de presión que los había golpeado, las armas salieron volando, algunas lanzas y espadas salieron disparadas fuera de la barrera que se había resquebrajado. Cuando la explosión de aura cesó, el monstruo ya se encontraba completamente transformado. Su aura era completamente distinta al trío detrás de él. Su aura era inmensa.
Ara, ese sujeto sí que se ve fuerte, incluso nos mando a volar con su aura. Akeno pasó a un lado de Kiba. Sí, se ve fuerte, pero no creo que sea más fuerte que Ria-sama. Koneko pasó al otro lado. Mou, Dulio-kun, siempre juegas con tus enemigos para ver qué tan fuertes son, ¿por qué no los derrotas con tu inmenso poder? Valeri Tepes camino al lado de Dulio. Balance Breaker, Cenist Tempesto. Desde la espalda de Dulio nacieron alas de diferentes colores, una armadura dorada se materializó en su pecho, así como guantes y rodilleras, nada pesado, toda la armadura era ligera. Balance Breaker, Sword of Betrayer. El aura de Kiba se multiplicó exponencialmente, en sus brazos aparecieron guanteletes, aparecieron rodilleras y una pequeña placa pectoral. Entre sus manos nació una espada de doble filo, uno negro y otro blanco. Los monstruos entendieron al momento que el dúo de combatientes se habían contenido hasta momento, seguramente para no dañar a los humanos cerca. Kiba adoptó posición de batalla con la espada. Dulio concentró poder en sus alas, se podía sentir cómo se imbutían de elementos diferentes. Los monstruos se llenaron de aura oscura. Desde sus cuerpos, incontables ojos comenzaron a abrirse. Pi 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 pi. Pi. Din 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 din, din. Desde la mano de Dulio un pitido se escuchó, venía de un pequeño brazalete de oro. Desde la bolsa en el traje de Akeno un pitido diferente se escuchó. Venía desde su celular. Cuando los pitidos que rompieron el silencio de la batalla se hicieron escuchar. Dulio y Valeri se detuvieron de atacar, fue lo mismo para Kiba, Koneko y Akeno. Los miembros de cada bando miraron sus respectivos emisores de pitidos. No puede ser, justo ahora. ¿Pero desde dónde? Desde el brazalete, el holograma de un mapa esférico de coordenadas salió, se podía ver un pequeño punto rojo parpadeante no muy lejos. En el celular de Akeno, se podía ver el mapa de todo el mundo, el mapa se fue ampliando y ampliando hasta ser dirigido al país de Gales, luego se hizo más y más grande hasta abarcar toda la ciudad. Un pequeño punto rojo parpadeó algunas veces y luego se desvaneció. Alarmas sonaron en todos los comunicadores de los presentes. Todo aquel que fuera parte de los demonios o ángeles detuvo lo que estaba haciendo. Los monstruos obviamente no se quedarían de brazos cruzados. El líder vio a sus 3 hombres, les dio la señal de ataque simplemente con la mirada. El trío asintió. Contrayeron sus músculos para salir disparados a la velocidad del rayo y matar a sus enemigos de un golpe. Los monstruos se quedaron estáticos. Sintieron un rayo recorrer sus columnas vertebrales. La sensación del aura de quien buscaban. Los monstruos se miraron entre ellos. Sintieron de inmediato como sus prioridades habían cambiado. No tenían tiempo para jugar con ángeles y demonios. De sus espaldas, alas negras nacieron, como proyectiles, salieron disparados al cielo para mirar a sus alrededores. Fred se arrastró como pudo, tenía una espada atravesando su espalda al pecho, por suerte, parecía que no habían atravesado algún punto vital. Al menos no uno que le impidiese poder arrastrarse por el suelo como una babosa que dejaba un rastro rojo de sangre. Sabía que los sonidos de donde provenía la espada que lo atravesó eran peligrosos. Sabía que aquello que lo había atravesado era una espada. Para su mala suerte, la espada inutilizó uno de sus brazos y el otro no alcanzaba a sacar la espada. Por lo que solo por puro instinto y miedo a la muerte, Fred se arrastró por el suelo. Si se alejaba lo suficiente podría alejarse de la zona de peligro y si algún auto no lo atropellaba, alguien podría verlo y llamar una ambulancia. Para su mala suerte, Fred sintió como el frío lo envolvía. Sus dedos dejaron de sentir el suelo del que tiraba para arrastrarse. La sangre que había salido desde donde lo atravesaron posiblemente ya se había acabado. Fred ya no sentía el calor de la sangre que salía desde su pecho, ya solo sentía frío. Antes de darse cuenta, Fred se había arrastrado un par de calles. Para su mala suerte, los demonios y ángeles que habían llegado a la batalla, habían creado una esfera con magia que repelía a todos los humanos en varios cientos de metros. Todo para que nadie se acercase al peligro, para su mala suerte, Fred se encontraba dentro de la esfera. Mátalo Fred, mira Fred, el idiota ya se murió, mira Fred, ¿no son lindas las entrañas de este tipo? Fred. A la mente de Fred llegaron voces de algunas mujeres. Se escuchaba como decían el nombre de Fred mientras una voz juvenil lloriqueaba de dolor. Ah, yo soy Fred, yo he estado en la tortura de alguien. Ah, así que esto se siente morir. Fred quería llorar. No quería morir. Lamentablemente, Fred ya no tenía bien los músculos exteriores de sus ojos que servían para producir lágrimas. Sentía que desde que estaba sin ojos sus lágrimas ya no podían salir.
Fred simplemente gimoteó. No quería morir. Se sentía culpable por esas voces en su cabeza, pero aún así, Fred no quería morir. Pronto, el frío lo envolvió por completo. Los monstruos salieron disparados en la misma dirección. Akeno-san, Koneko, llamen a Ria-sama y díganle lo que ha pasado aquí, también sigan la búsqueda de Issei-sama. Les dijo Kiba al dúo de chicas demonio. Por su parte Dulio le dijo a Valerie que llamasen a su gobernadora, que le dijese que la señal del alma de Yodou Issei-sama había sido detectada. Dulio salió volando detrás del cuarteto de monstruos. Encontrar a Issei era más importante que pelear. Pero aquellos no eran enemigos normales, eran sujetos que veían a los humanos como ganado. También eran muy fuertes, incluso podía sentir cómo no habían demostrado todo su poder. El trío que había llegado al final era más fuerte que el primero. Dulio no podía dejar escapar a tales monstruos. Debía de detenerlos. Por suerte Valerie estaba con él, ella podría encargarse del rastreo de Yodou Issei. Uno del cuarteto de demonios aterrizó sobre el asfalto para recoger algo. Dulio que volaba a super velocidad así lo alcanzó a notar. Kiba lo notó desde el suelo, él corría a super velocidad también. El cuarteto de demonios notó como el ángel y demonio los seguían. Desde que los persiguieron sus auras se incrementaron aún más. Obviamente para alcanzar la supervelocidad tenían que subir su propio poder, por lo que el dúo de rubios habían incrementado su poder. El poder del dúo era tanto o más grande que el trío de vasallos del líder de aquellos monstruos. Por lo que podrían dar problemas. Juntos daban un excelente trabajo en equipo, por lo que podrían enfrentarlos por separado. Aún así, no podían arriesgarse a que los refuerzos de esos ángeles y demonios los siguieran justo en ese momento. Ya tenían lo que buscaban, no podrían arriesgarse para nada. El cuarteto de monstruos simplemente se vio por un momento. Luego se separaron en 4 direcciones diferentes. A supervelocidad, Kiba lanzó pequeñas espadas del tamaño de un dedo meñique, todas acertaron en los 4 monstruos antes de que se separasen en direcciones diferentes. Kiba y Dulio se miraron por un mero segundo. Luego cada uno se separó en una dirección diferente para seguir a uno de los monstruos. Ya que volaban a supervelocidad, no podían tardar mucho tiempo. Kiba dio un salto al aire, sacó sus 4 alas de demonio y salió volando a supervelocidad. A él le agradaba más usar sus piernas corriendo, pero si seguía por las calles el monstruo podría ser perdido de vista desde el suelo. Antes de un minuto, el dúo ya había salido de Gales, se encontraban a la altura de las nubes. Ja, y pensar que a mí sería a quien tendrías que seguir. Yo soy el más fuerte después de mi líder de equipo. El monstruo se detuvo antes de darse la vuelta y encarar a Kiba. Kiba sonrió. Qué mala suerte tienes, no eres el más fuerte y te enfrentarás a mí, justo donde ya no hay personas inocentes a los alrededores. Rías estaba al teléfono, hablaba con todas las sedes de su compañía en Gales. Ordenaba que la mantuviesen al tanto de la búsqueda de Issei. También se encargaba de ponerse al tanto de todos los reportes de búsqueda. Todos los lugares que ya habían sido cubiertos por los demonios. Había varios que habían sido cubiertos y otros que no podían ser investigados al tener barreras angelicales. Se suponía que Gales se había declarado como neutro. Gales no recibiría ayuda de ninguna facción, pero no quería que los seres sobrenaturales se inmiscuyeran en sus asuntos. Así que era raro que hubiese barreras angelicales cubriendo áreas de Gales. Por suerte no eran muchas y no eran muy grandes. Como todos los días, Rías daba un par de horas de su tiempo para ponerse al día con todos los negocios que tenía, otro par de horas para ponerse al día con sus conexiones y redes de información y el resto se la pasaría entrenando o investigando el paradero de Issei. En ese momento, Rías se encontraba cerrando algún trato super multimillonario, algo que ya ni siquiera le importaba. Lo hacía para sacarse de la cabeza un poco el mal humor por no encontrar a Issei. Sabía que se estaba volviendo loca lentamente. Por lo que buscaba métodos para mantenerse distraída. Pero cada vez era más difícil. Más desde que habían llegado a Gales. Su celular comenzó a dar un pitido. Rías se congeló al instante. Rías sacó su celular. Lo miró con solo un momento de estupefacción. Una franja roja parpadeante cruzaba la pantalla en negro del celular. Aura de Sacreguard de dragón rojo celestial encontrada. El mensaje se repetía y se repetía. Rías azotó el teléfono de negocios para colgarlo. A un lado estaba algún asistente humano temblando. Solo estar frente de Rías esperando alguna orden lo mantenía tan nervioso como para sudar. Le tenía tanto miedo que ya se había cambiado varias camisas aquel día para ocultar el sudor producido por el nerviosismo.
Rías se puso de pie, caminó rápidamente a una ventana. El asistente se acercó a prisa a su jefa, vio claramente cómo Rías abanicaba su mano y la ventana que era la pared de aquel piso se rompía. El asistente no pudo ver con qué es que Rías había roto la ventana. Pero no importaría de todas formas, Rías dio un salto fuera del edificio. El asistente solo pudo levantar su brazo en dirección de Rías mientras gritaba. Pero su grito terminó por ahogarse. Rías se mantenía parada en el aire. Me voy. Rías no dijo nada más. No dio explicaciones. No debía de dárselas a nadie o quería dárselas a nadie, tampoco necesitaba darlas. Era la jefa y necesitaba irse. Un aura roja envolvió a Rías y luego salió disparada hacia el cielo. No tardó ni 10 segundos en llegar a la altura de las nubes para tomar dirección al punto de Kiva. ¿Por qué volar hacia Kiva? Porque Kiva era el que estaba más cerca del punto donde el radar había detectado a Issei. El radar de Sacred Gear tenía un cabello de Issei obtenido en su casa, también tenía la búsqueda especificada en Sacred Gear Dragón Rojo Celestial. Por lo que podrían buscar a Issei dentro de una pequeña área específica. Cuando Rías llegó donde su caballero, Kiva descansaba sobre un círculo de magia. Estaba sobre las nubes, frente de Kiva había un monstruo empalado por más de media docena de espadas sacrodemoníacas. Kiva estaba lleno de sudor y recobrando la respiración, pero se encontraba bien. ¿Estás bien, Kiva? Le preguntó Rías para luego dirigir su mirada hacia el monstruo muerto y empalado. Rías no reconocía a aquel monstruo, nunca lo había visto. O al menos no en los recuerdos que tenía. Debía de ser bastante fuerte como para pelear contra su caballero y haberlo agotado a tal nivel. Kiva asintió con la cabeza, luego dio una enorme respiración y se puso de pie. Era bastante fuerte. Al menos me costó ponerme serio para combatirlo. Rías había entrenado espartanamente a Kiva, al igual que a todos sus vasallos. Kiva ya estaba al nivel de un demonio de clase superior, no habría muchos oponentes que Rías no conociera que le pudiesen hacer daño o cansarlo de tal forma. Dejemos esto de lado, Rías-sama. La alarma de encuentro de Issei-sama se escuchó, debió de ir con Akeno-sama con Eko-chan, yo solo vine en esta dirección para no dejar escapar a este sujeto, era realmente peligroso pues solo veía a los humanos como ganado. Rías asintió. Hubiese ido con ellas. Pero el radar detectó a Issei en la misma dirección en la que estabas tú, por lo que me dispuse a pasar por ti antes de ir por Issei. Como el radar era de búsqueda pequeña tan pronto como Kiva se alejó de la señal, Rías ya no pudo ver a dónde se había ido Issei. Por lo que decidió acercarse a Kiva quien cargaba uno de los rastreadores de Issei en su celular. Los otros los tenían con Eko, Akeno, Gasper y Rosweis. Pero Gasper y Rosweis estaban en otra parte de Gales. Kiva sacó su celular, rápidamente amplió su rango de búsqueda para sorprenderse. Que hacia la señal de Ryodou Issei en la misma dirección del monstruo que marcó con una de sus espadas de búsqueda. Las pequeñas y diminutas espadas tenían una función, impregnaban a su objetivo con una aura que solo Kiva podía sentir al ser el creador de dicha espada. Él había usado aquellas espadas para marcar a los enemigos y cazarlos a todos el mismo de ser necesario. El que había cazado el ángel, aquel que escuchó ser nombrado por la chica vampiro como Dulio. Aquel enemigo seguido por Dulio fue marcado en el mapa como terminado, por lo que seguramente Dulio lo había matado. Ese ángel realmente era fuerte. Ese de ahí es Issei-sama, pero ¿qué hace en la dirección del monstruo? Se preguntó Kiva. Al lado de la pequeña espada tintineante, la marca de una esfera color esmeralda tintineaba, ese era el distintivo del rastro que le habían puesto al aura del buscado Ryodou Issei. Vamos Kiva, no perdamos tiempo. Rías se sintió extraña, eran como 20 kilómetros entre la distancia que había entre Issei y ella, por lo que no tardaría ni un minuto en llegar. Pero Rías se sentía extraña al no poder sentir el aura de Issei. Si Issei estaba sobre las nubes y el mar. Quería decir que estaba volando, y si estaba volando, quería decir que estaba usando el balance breaker, y si el rastreador lo podía detectar quería decir que no había una barrera restrictiva. Entonces, ¿por qué no podía sentir su aura? Rías tomó el celular de Kiva, alcánzame Kiva, le dijo a su peón, antes de sacar sus 12 alas, embutirse en energía rojiza demoníaca y salir disparada como un rayo. Kiva tenía una gota de sudor por su mejilla. Él se consideraba rápido, había entrenado muchísimo para volverse el caballero más fuerte de todos. Pero ya fuese en tierra o en aire, no podía seguirle el paso a su maestra. Era como comparar un conejo y una cheta en velocidad.
Obviamente Rías voló a supervelocidad, se podían ver los boquetes que quedaban en las nubes cuando Rías pasaba, luego llegaba la presión que seguía a Rías por su supervelocidad, aquella presión destrozaba las nubes, y al final seguía Kiba siguiendo a su maestra. Rías no tardó casi nada en llegar al punto que marcaba el celular de Kiba. Justo cuando llegó, un rayo rojo de energía dragónica atravesó el cielo, Rías miró hacia el rayo de luz. Muchos sentimientos recorrieron a Rías, reconoció de inmediato el tipo de energía roja que había atravesado el cielo. Un Dragon Shot. Rías voló de inmediato para ponerse a la altura de Issei. Ese definitivamente debía de ser Issei. Rías atravesó las nubes, esta vez no a tan rápida velocidad. No quería chocar contra Issei. Rías pudo ver al final un par de siluetas, una destrozada y desvaneciéndose en el aire, se volvía partículas de oscuridad y se desintegraban. Al otro lado, un sujeto con el puño extendido. Vestía un traje de vestir color verde esmeralda, sobre el traje tenía una capa roja. Rías se puso a su altura. Rías sentía como su corazón latía a 1000 por minuto. Su corazón se llenaba de infinitas sensaciones. Rías se acercó al sujeto mientras lágrimas comenzaban a salir de sus ojos, lágrimas de poder de la destrucción. Felicidad. Felicidad guardada en su corazón por más de 9999 años, un sentimiento que pensó que nunca podría sentir nuevamente. Felicidad. Rías se acercó rápidamente al sujeto. Issei, le gritó en voz alta y feliz Rías al sujeto. Este volteó a verla. La sonrisa de Rías se desvaneció. Pronto, detrás de Rías llegó Kiba. Este no quiso interrumpir el reencuentro de su maestra, por lo que no se atrevió a acercarse a su maestra y su tan buscada alma gemela. Joder, que Rías había viajado en el tiempo o algo así para encontrarlo, ni de coña Kiba se iba a acercar a interrumpir su reencuentro, no era tan tonto como para arriesgarse a enfadar a su maestra. ¿Quién? ¿Una demonio? Una grave voz preguntó tranquilamente por la recién llegada. La voz que salió del sujeto hizo que la voz de Rías se sintiera pesada. Su garganta se sintió contraída, como si se negara a dejar salir la pregunta de Rías. Con lentitud, con desconcierto, con temor, Rías hizo la pregunta. ¿Tú eres? ¿Tú eres Drake? El sujeto que se encontraba frente de Rías era pelirrojo fuego, tenía un cabello alborotado, ojos verdes, una tez blanca, sus pupilas eran rasgadas verticalmente. Tenía rasgos faciales parecidos al hombre que amaba, pero su aura era completamente la de un dragón celestial. No había rastro de Yodou Issei frente de ella. La regente del cielo llegó donde su vasallo Dulio. Se había alejado un poco de Gales, cuando lo hizo, pudo ver a su vasallo peleando contra un monstruo irreconocible. Dulio peleaba con lanzas de luz y usando su Sacred Gear, la Zenith Tempest. Se veía un poco agitado, pero nada que denotara que perdería. Lamentablemente para él, su maestra no tenía la paciencia para ver una pelea que sabía que Dulio ganaría. Desde su espalda, una ala puntiaguda como la de un murciélago salió a supervelocidad, el ala se alargó lo suficiente como para atravesar al enemigo. Desde el ala dorada una luz resplandeciente se emitió, la luz fue tan incandescente que el enemigo se perdió dentro de ella. Cuando la luz desapareció, lo que quedó del enemigo fue una estatua de ceniza. Con solo el batir del ala que lo había atravesado, la estatua de ceniza se desintegró y la ceniza se perdió en el viento. Dulio volteó a ver a su maestra. «Dulio, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando?», le preguntó con su tierna voz. La tierna voz que hizo a Dulio sentir como si la sangre se le hubiese vuelto espesa como petróleo. No, yo solo había cazado a un enemigo peligroso para la humanidad. Veía a las personas de Gales como ganado, yo debía de detenerlo o podría atacar a algún inocente después. La regente del cielo miró por un momento a Dulio, Dulio se quedó quieto como una estatua. Incluso sabiendo el pasado de su regente, sabía que ella no dudaría en golpearlo hasta dejarlo al borde de la muerte si hacía algo estúpido. Posiblemente todos sentirían lo mismo. Dulio respetaba con todo su ser a Irina Shidou, quien parecía hablar con su regente sin preocuparse de lo que le fuese a pasar. Dulio podía escuchar el latido de su corazón. ¿Por qué es que sería que su regente había ido con él? Sería más fácil encontrar a Yodou Issei-sama si iba con Valerie. La regente del cielo sacó de su gabardina un brazalete. De este salió una esfera holográfica con el mapa del mundo. Luego se hizo más y más grande el mapa hasta estar en Gales. Mi brazalete registró muy poco la ubicación de Issei-san. Muéstrame la última ubicación del tuyo. Tú que venías en esta dirección deberías de haber visto el movimiento del alma de Issei-san. Dulio levantó una ceja. Yodou Issei-sama había ido en la dirección donde él iba.
Es que por eso su regente había ido donde él. Dulio sacó su brazalete y el mismo mapa holográfico se proyectó. Se podía ver el historial de búsqueda. ¿Qué? ¿Pero por qué ya no está? Si estaba en Gales hacían unos minutos. Se dijo sorprendido Dulio. Él siguió avanzando la señal de búsqueda. En el mapa se podía ver un icono miniatura con la cara de Issei sonriente. Era como un chibi. El punto de Issei estaba en Gales, pero según el mapa, Issei se movió fuera de Gales. Dulio se giró sobre sí mismo en dirección hacia donde se fue la señal del alma de Issei. Son solo 30 kilómetros donde se registró el último avistamiento de Ryodou Issei-sama, vamos allá mi maestra. La figura de la regente asintió. Esta, tomó a Dulio con una mano, lo tomó del cuello de la camisa, luego lo envolvió con un poco de su aura y salió volando como un misil. Dulio sintió como se le salía la mierda por el culo debido a la alta presión en su cuerpo, incluso protegido por el aura de su maestra no podía soportar la presión. Para Dulio, quien tenía una velocidad que desafiaba el seguimiento con la vista, sentía que la velocidad de su maestra era monstruosa. Era como comparar un bochito con un Ferrari. Dulio sintió como si nunca fuese a detenerse. Pero en realidad había pasado menos de un minuto. Quería vomitar, pero si lo hacía, demostraría debilidad frente de su maestra, y si lo hacía, quién sabe qué tan duro lo entrenaría en el futuro. Se detuvieron porque habían llegado al último lugar que había marcado el alma de Ryodou Issei. Sobre el cielo no había nada. No importa dónde mirasen, no había rastro de nada. Debajo del dúo volador se pudo avistar un pequeño cúmulo de tierra. Ya no se veía en el mapa la marca del alma de Ryodou Issei. Pero debajo se sentía una pequeña aura oscura. ¿Otra de esas cosas? Dulio levantó una ceja. Una de las criaturas de oscuridad se detuvo aquí. Se dijo Dulio. Sin esperar a Dulio, la regente bajó a toda velocidad, Dulio la siguió tan rápido como pudo. Él sabía que ninguno de esos cuatro podría haber presentado un problema para su maestra, pero se sentía extraño de saber que la última ubicación del alma de Ryodou Issei estaba donde estaba la minúscula aura oscura. Ambos bajaron al cúmulo de tierra que se veía desde las nubes. Una isla, el cúmulo de tierra era una isla con un faro. Estaba abandonado. La regente aterrizó y miró a su alrededor. Vacío, todo estaba vacío. El faro estaba abandonado, no había nada más que arrecife y el faro. La regente caminó con calma al faro, la puerta hacia dentro del faro estaba abierta. Desde dentro del faro la débil energía oscura podía sentirse. La regente entró a la edificación. Dulio la siguió desde detrás. ¿Eh? ¿Ese sujeto? Se preguntó Dulio en voz alta. ¿Había un hombre hecho de oscuridad, o había y estuvo? Sobre el suelo estaba el líder de los monstruos, tenía su cabeza girada sobre su eje, como un tornillo a medio salir de una tuerca. Todo su cuerpo estaba carbonizado. El calor seguía por el suelo. La regente del cielo se detuvo en el acto. Miró por las escaleras de caracol que estaban por la pared dentro del faro cilíndrico. Dulio miró a su maestra y luego miró en dirección a donde dirigía la mirada. ¿Qué pasa? Le preguntó Dulio, pero no obtuvo respuesta. Su maestra simplemente comenzó a orbitar en el aire mientras se elevaba. Dulio sacó uno de sus pares de alas y la siguió lentamente. Él no podía volar sin sus alas como su maestra y en lugares pequeños no podía volar tan rápido por lo estorbosas que se volvían las alas. Ambos llegaron a la punta del faro, donde el reflector apuntaba al mar y alejaba a los barcos y submarinos de los arrecifes. El reflector parecía que hacía mucho tiempo se había averiado. Todo el lugar estaba lleno de polvo, por lo que seguramente había sido abandonado hacía ya un tiempo. Cuando Dulio pasó al lado de su maestra se detuvo. Había alguien mirando al mar, de altura media, sin rebasar el 1,80 m, con ropas gastadas y comunes de cualquier tienda. Algún sujeto estaba parado viendo hacia el mar, estaba un poco encorvado. ¿Qué fue lo que detuvo a Dulio? El sujeto estaba envuelto en oscuridad. El sujeto miraba en la dirección al mar sin voltear a ver al dúo recién llegado. ¿Otro monstruo de oscuridad? Se preguntó Dulio. Ese ni siquiera tenía aura que se pudiese sentir, tampoco tenía forma de monstruo o poder alguno. Solo era un tipo cualquiera envuelto en oscuridad profunda. Los instintos de Dulio estaban confusos. Sentía que al no haber aura enemiga, o que el sujeto no estuviese en guardia o posición de batalla, el sujeto no podría ser peligroso. Por otro lado, sentía que no debía dar un paso en dirección a aquel sujeto. Pero estaba frente de su maestra, un fallo y recibiría una paliza. Debe de ser otro de esos monstruos de oscuridad, voy a derrotarlo y podremos seguir la búsqueda de Issei-sama. Dulio iba a dar un paso al frente.
Iba porque la mano de su maestra lo detuvo. La regente del cielo extendió su brazo y palma frente de la cara de Dulio para impedir que éste avanzara. La regente del cielo ladeó varias veces su cabeza para indicarle que no avanzara. Luego regresó a su porte tranquilo. ¿Eh? ¿Lo habían detenido? ¿De qué? ¿De ir en contra de un sujeto que ni siquiera tenía aura? Ese posiblemente era un soldado raso, un debilucho. ¿Por qué lo habían detenido? Aquel sujeto parecía desinteresado. Pero reaccionó al movimiento de la regente. Lentamente se dio media vuelta. En ese momento, todos los instintos de Dulio le dijeron que corriese, que volara, que se ocultara detrás de su invencible maestra. Incluso sus piernas temblaron por un momento. Ese sentimiento lo conocía muy bien. Era como el sentimiento que tenía cuando miraba a los ojos de su maestra. Era como sentirse en la presencia de un monstruo verdadero. La cara del sujeto no tenía rasgos. Era como la cara de alguien dentro de una media. El sujeto miró a Dulio, o al menos eso sintió Dulio, el sujeto no tenía ojos o nariz o boca. Pero dirigió la silueta de su cara hacia él. Dulio sintió como su cuerpo se ponía rígido. ¿Muerte? Dulio sintió su muerte inminente. En su mente podía ver cómo el sujeto se aparecía frente de él para atravesar su cabeza con su puño. Su cuerpo se puso rígido. La regente dio un paso frente de Dulio. Ella no dijo nada. De su espalda salieron 6 pares de alas, estas se doblaron como una escuadra apuntando por el sujeto. ¿Pero quién era ese sujeto? ¿Alguien que había hecho que su maestra sacara todas sus alas? Ni siquiera Kronkruach en los entrenamientos hacía que su maestra sacara más allá de 3 alas, pero ¿quién era aquel sujeto? La regente se puso en guardia. ¿Tú, quién eres? No te conozco de ninguna facción. La figura oscura con forma humanoide no dijo nada. Lentamente, la figura miró las alas de la regente del cielo. ¿No dirás nada? Entonces no sabes dónde está Iseisan, ¿verdad? Preguntó con calma la regente. Pero el sujeto no dijo nada. Dulio caminó lentamente hasta estar cerca de la pared. Sabía que estando tan cerca de su maestra solo sería un lastre para ella. No quería admitirlo, pero si su maestra se ponía en guardia, quería decir que el oponente estaba fuera de su propia liga. Si no dices nada está bien, te sacaré la información de la cabeza cuando estés medio muerto, le dijo la tierna voz de la regente. Sus 12 alas se movieron como la luz mientras apuntaban por su objetivo. Los ojos de la regente se abrieron de sorpresa. La sorpresa le llegó cuando su visión era cambiada de ángulo. Podía sentir como uno de sus pómulos entrecerraba la visión de uno de sus ojos. También vio el puño que movía su mejilla al impactarla. Al menos eso vio en un microsegundo antes de que saliera disparada por el golpe. El faro se rompió. Una onda expansiva destruyó el faro. El aire se comprimió a una superpresión entre un puño de oscuridad y la mejilla de la regente del cielo. Cuando ésta atravesó la pared, la presión supercomprimida se disparó a todos lados a una superpresión y destruyó el faro por completo. El cuerpo de la regente salió disparado. Se estrelló contra el mar y rebotó varias veces.